Estamos en diálogo con Roberto Feletti, contador público y político, ha ocupado diferentes cargos a nivel nacional, fue secretario de Política Económica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y actualmente ocupa la Secretaría Administrativa del Senado de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, contador? Buen día y gracias por comunicarse con el programa Diálogo Político y dialogopoliticoargentina.com. Buen día, gracias por la invitación, buen día a toda la audiencia. Se va a conocer el índice de inflación y seguramente va a dar un poco más bajo por los anticipos que veo en la capital federal, un poco más bajo que en el mes de marzo. Pero nosotros hemos hecho consultas a diferentes encuestadores y dicen que la caída del gobierno de Milei, su imagen y su gestión de gobierno, obedece a otra cosa. Es como que la gente ya la inflación ya fue. Hoy el problema es el modelo económico. ¿Cómo se entiende el modelo económico de Milei? Esto está planteado así, como usted dice, probablemente tengamos un índice de inflación más bajo que el 3,4 de marzo, igual en un piso, arriba del 2. Probablemente mantenga el tipo de cambio hasta el segundo semestre de este año, equilibrado, flotando en torno a los 1.400 pesos. Ahora, eso es a un costo de caída del nivel de actividad, de recesión, de destrucción de puestos de trabajo, de pérdida de asalariado formal monumental. Lo que el pueblo empieza a ver es que se le pulveriza su política de ingresos. No hay sueldo que aguante los alquileres, las tarifas, llenar el changuito, y eso, por más que esté estable la economía, porque esa estabilidad se ha logrado por dos mecanismos. Una fuerte recesión, la motosierra, retirar el gasto público, profundizarlo, hemos visto en la marcha universitaria lo concurrida que estuvo. Y por el otro, también ahí lo que vamos a tener es que el modelo va hacia un esquema primario financiero que no genera empleo. Es un modelo que se sustenta agrominería, energía e intermediación financiera. Eso lo dice el estimador mensual de actividad económica. Cuando el ministro Caputo habla de gran crecimiento económico, el crecimiento está en esos sectores, no generadores de empleo. Entonces, ¿qué pasa? La economía puede registrar un crecimiento en esos sectores. Ahora, el desempleo abierto crece y crece cuando hay pluriempleo, crece cuando las aplicaciones, la uberización del país nos está llevando a una situación compleja. Entonces, la reacción de las familias que se han endeudado para sostener su estándar de vida, la reacción de aquellos que tienen que renovar el alquiler, el contrato de alquiler, la reacción de aquellos que sienten que su empleo está en duda por la apertura de las importaciones, bueno, empiezan a decir a dónde me están llevando. Claro, pero yo nunca vi tema vinculado con analizar la economía en dos velocidades. La economía entiendo que es una sola, La economía es porque una si hay sola, claro. sectores que del gobierno dice que funcionan bien, como la minería, como usted dijo, el sector energético, el campo, pero hay sectores que funcionan mal, como los servicios, el comercio, la industria, el La turismo. construcción. Entonces la pregunta es, yo no me voy a ir a vivir a a Neuquén para trabajar en Vaca Muerta, o la gente no se va a ir a la minería en la cordillera. ¿Cómo es No, esa diferencia? bueno, Argentina es un país de grandes núcleos urbanos. Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, Gran Bahía Blanca, Gran Mar del Plata. Y esos núcleos urbanos dependen de actividad productiva industrial. Claro. Dependen de transformar materias primas en bienes y de los servicios conectados, servicios de consultoría, servicios de ingeniería. Y por el otro, la construcción. Son núcleos muy importantes. Esos son los núcleos que más han caído: industria, construcción, comercio. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que el gobierno ha priorizado es aquello que tiene salida al exterior. Hoy, lo dijo ayer o hoy Santiago Caputo, uno de los ideólogos de este gobierno, las grandes naciones están buscando abastecerse de materias primas y Argentina tiene toda la capacidad para ofertar esa cadena de materias primas a los Estados Unidos. Es decir, una relación dependiente al estilo Imperio Británico. Esa historia, desde 1880 a 1930, que en algunos puntos tuvo algunos grados de virtuosidad, no generaba empleo, era un país de grandes espacios vacíos. Esto está pasando ahora lo mismo. Esa es la pretensión que tiene este gobierno. Y esa pretensión choca contra los grandes centros urbanos, obviamente. Pero entonces, ¿es positivo generar recursos solamente para que no haya actividad dentro del No, país? no,
Por supuesto que no. Yo voy a usar una frase que no usa un economista peronista, partido al que yo pertenezco, que dijo: los dólares de vaca muerta se pierden en Cancún. Lo dijo Melcoñán, no lo dice un kirchnerista, un Cuca. Bueno, eso que está pasando de no poder vincular la actividad extractiva a un desarrollo industrial y a una expansión que genera empleo, es esa ruptura que hay en la economía, esa fractura que hay en la economía, que el gobierno le pretende dar carácter estructural con la alianza con Estados Unidos, que hay que ver si lo logra hacer. Eso es lo que ha hecho que el gobierno de Milei, a pesar de esta estabilización lograda con recesión y caída de la actividad, no encuentre el respaldo popular que podría llegar a necesitar para reelegir. Digo, esta es la crisis que tiene el gobierno hoy, porque además el otro problema que hay acá es que la bicicleta financiera que hizo Caputo no permitió, a pesar de que ahora las reservas han subido, acumular dólares en Banco Central para afrontar todo el volumen de deuda que él mismo está generando, que generó en el gobierno de Macri y que vuelve a generar ahora. La lógica esta de la valorización financiera de los excedentes es lo que ha perjudicado al país, porque además es una práctica de las élites argentinas. Se han acostumbrado a ganarla fácil, vamos a ponerlo en términos coloquiales, se han acostumbrado a que los excedentes que obtienen el país los valorizan financieramente contra el Estado y se los llevan. Y esa es la crisis en la que estamos hoy. Una crisis que ya lleva al mismo gobierno nacional a que se le haya caído bastante, ya suma 8 meses de la baja real de la recaudación. Inclusive ayer redujeron aproximadamente el 1,6% de las partidas presupuestarias, entre ellas a la universidad en medio de la crisis que está soportando. Pero el tema es que el gobierno también le echa la culpa a las provincias y dice no hacen el ajuste suficiente y yo tengo que seguir ajustando. ¿Se puede seguir en este tren? Es el ajuste infinito, porque lo que el gobierno tiene que tener en cuenta, que el grueso de la recaudación está atada al ciclo económico, que es el IVA, y en menor medida ganancias. Si hay expansión de la economía, sube el consumo, sube la recaudación del IVA, las empresas ganan plata y se paga impuesto a las ganancias. El deterioro de la actividad económica hace que caiga la recaudación y ese impacto sobre la recaudación, el gobierno lo responde con más motosierra. Al haber más motosierra, más cae la actividad y más cae la recaudación. Es el ajuste infinito. Y por el otro, efectivamente, el gobierno le pasó la motosierra al sistema previsional, a las universidades, a la obra pública, y ahora pretende que lo hagan las provincias y los municipios. Ahora eso hay que tener cuidado, porque eso fue lo que costó la crisis de la convertibilidad en parte, cuando se lleva el ajuste a los territorios. Recordemos que las provincias son efectoras de salud, son efectoras de educación, son efectoras de seguridad territorial. Cuidado con lo que se hace, porque el proceso de la convertibilidad después de la reelección de Menem comenzó un proceso recesivo, se habían agotado los dólares de las privatizaciones, y el hecho de llevar el ajuste a las provincias, se habla de provincias inviables, ¿cuál fue la respuesta? Y bueno, fueron estallidos en las provincias, caída de gobiernos provinciales, emisión de cuasimonedas, hasta que la tensión llega al conurbano. Hoy estamos viviendo una situación parecida al 98-99, la economía en recesión, el gobierno producto de su propio plan, sin herramientas para sacar al país de la recesión, y una apuesta a una inserción internacional que todavía está por verse. Entonces, es una situación difícil, porque cuando uno lleva el ajuste al territorio, pensemos que el municipio es la puerta de entrada de ciudadanía. El ciudadano, la primera puerta que golpea es la del municipio. Cuando uno deja sin recursos a las provincias y a los municipios, el impacto del ajuste sobre la gente es directo. ¿Cómo ve el futuro? Porque para el ministro de Economía actual dice que se vienen los mejores 2 años de la historia. No, bueno, no. Bueno, tendría que demostrarlo él con sus números. Los números no dicen eso. Y como decía antes, es raro que habiendo pluriempleo y que han disfrazado la precariedad de las aplicaciones y demás, el desempleo abierto siga creciendo, que se están destruyendo empresas y se están destruyendo puestos de trabajo. No veo el gobierno como cuando está como gato entre la leña con el Fondo Monetario Internacional para que le desembolse 1.000 millones de dólares y teniendo que hacer pagos y teniendo que mostrar resultados, teniendo vencimientos ahora de 4.700 millones de dólares en julio y casi 7.000 más de hasta hacia fin de año, no veo cómo el ministro es tan optimista, que diga cuál es el conductor de crecimiento, cuál es
el conductor de generación de empleo y de recuperación del salario. No lo tiene. Lo único que está pasando ahora es que va a seguir aumentando el tipo de tarifas. Ahora el combustible va a impactar de lleno sobre la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Eso quita posibilidades de consumo y la economía cae más. Por último, ¿cómo se plantea el futuro sin ser futurista, ¿no? Si no tiene reservas el gobierno, viene un año electoral y el tipo de cambio está planchado, ¿cómo lo ve en ese aspecto? La única posibilidad que tiene el gobierno de recuperarse es que tenga realmente el apoyo que más de una vez el ministro Caputo prometió y hasta ahora no vino de los Estados Unidos. En su momento se habló que los Estados Unidos iban a darle garantías de bonos del Tesoro norteamericano por 20.000 millones de dólares para con eso reordenar el pago de vencimientos de deuda hasta el 2027. Eso no está planteado hoy, no está en discusión, por lo menos por ahora. Desconocemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. El gobierno se ha atado internacionalmente a la suerte de Donald Trump. Veremos cómo le va a Trump en las elecciones de medio término. Es una política internacional absolutamente inédita. Digo, no hay un mandatario en el mundo que se haya ido a abrazar con Netanyahu, no lo hay. Entonces, el gobierno hoy depende de un montón de condicionantes, fundamentalmente del apoyo externo de los norteamericanos, y yo creo que el desgaste de la figura de Milei, más allá de los episodios de corrupción o no, el desgaste de la figura de Milei va a limitar sus posibilidades de ser competitivo electoralmente el año que viene. Eso es lo que se está viendo. También va a depender mucho si el peronismo logra ordenarse y sobre todo si logra ordenarse en torno a la candidatura de la único referente político que hoy puede ser presidente por el peronismo, que es Axel. Digo, si se lograra un armado en Frente Nacional en torno a Axel, con una serie de políticas claras, de alguien que pudo administrar una situación muy difícil como es la provincia de Buenos Aires en estos momentos, bueno, yo creo que las posibilidades de un cambio de gobierno están dadas ahora. Si mañana los norteamericanos le dan la garantía de bonos del Tesoro, si realmente hay un alineamiento, si Trump sale fortalecido de las elecciones de medio término, bueno, esos son un conjunto de condicionantes de los cuales hoy depende Milei para buscar su reelección. Bueno, le agradezco mucho, Roberto Feletti, el contacto con Diálogo Político Argentina.com y el programa Diálogo Político. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.